Con nosotros hoy va a estar el Magister Fabián Descalzo, ¿verdad? Que es socio de BBVA Argentina, ¿verdad? Está en el tema de ciberseguridad y gobierno tecnológico, ¿verdad? Líder de seguridad en la TAM para BDO. Tiene más de 35 años de experiencia en el área de gestión e implementación de gobierno de seguridad de la información, gobierno de TI, compliance, auditoría de IT en Argentina y Latinoamérica. Es docente y conferencista internacional. Y tiene algunas certificaciones como por ejemplo el CX de Cybersecurity Professional de ISACA, es un implementador de ISO 32000, auditor líder de la ISO 22301, ¿verdad? También tiene certificación de COVID-5 Foundation. También es auditor líder de la ISO 20000, auditor líder de la ISO 27001, ¿verdad? Eh, También tiene certificaciones en ITIL, ¿verdad? Y otra más de ISO 20000 de Foundation, ¿verdad? Y de auditoría interna de la ISO 20000 también, ¿verdad? Es integrante también de la dirección de ISACA, capítulo de Buenos Aires, y expresidente del Comité de Educación. Como ven, es una persona bastante bien formada, bien actualizada, y hoy nos va a hablar de un tema muy importante y de actualidad que muchos estamos tratando todavía de entender muy bien cómo funciona. También quería comentarles que este tipo de eventos, ISACA Capítulo Asunción está impulsando a través de Vía Pro Desarrollo, que es un instituto que todos conocemos acá en Paraguay, ¿verdad? Que se dedica justamente al tema de estudios de posgrados y maestrías, ¿verdad? Entonces, Fabián, te cedo la palabra entonces para que nos expongas más sobre el tema de la era de la inteligencia artificial, gobernanza, riesgos y normativas. Muchas gracias, Fabián, y bienvenido. No, por favor, muchas gracias a vos, Emilio, a Isaca Capítulo Asunción por haber pensado en que, bueno, puedo aportar algo, digamos, en relación a lo que, digamos, normalmente y desde siempre vemos en Isaca y nos preocupa, que es el tema de cómo gobernar la tecnología en particular, ¿no? Y en eso, en este sentido, en lo que es tecnología emergente, nos encontramos frente a, digamos, un gran desafío en particular. Agradecerle también a todos los presentes por haberse interesado y por estar acompañándonos en este momento, ¿no? Bien, en relación a esto, una de las cosas, perdón, se está viendo bien mi pantalla, ¿no? Sí, Bien, Súper bien, Javier. perfecto, muchas gracias. En relación a esto, una de las cosas que siempre me interesa mostrar de dónde venimos, digamos, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con una línea de tiempo y del por qué también hoy por hoy nos suceden determinado tipo de cuestiones en relación a la tecnología, en donde estamos frente, como siempre, a una necesidad de tener que utilizarla, pero muchas veces no sabemos cuál es la mejor forma de poder hacerlo, ¿no? Y siempre pensando en función de algún tipo de desconocimiento en relación a los riesgos, etcétera. Como la mayoría de las cosas que nos pasan a nivel tecnológico, la tecnología se fue reconvirtiendo, pero tiene un origen generalmente dentro de lo que son los años 50, ¿sí? En donde ya en el 47, si mal no recuerdo, Isaac Asimov publica el libro Yo Robot, en donde de alguna manera establece, algunos que no conozcan el libro, habrán visto la película de Will Smith, que tiene que ver con este libro en particular, establece lo que tiene que ver con las primeras leyes y el contrato establecido, digamos, entre lo que es la robótica, la inteligencia artificial y el humano, ¿no? En particular. A partir de los años 50 empieza a definirse de alguna manera esto que hoy llamamos inteligencia artificial y se utiliza
por primera vez el término en los años 56. En este periodo de tiempo hay una persona que se llama Alan Turing que genera el primer test, digamos, relacionado con el tema del comportamiento a nivel de parámetros en el uso de inteligencia artificial. Que después, inclusive hoy mismo, ese tipo de test lleva el apellido, digamos, de esta persona. A lo largo del tiempo, y hasta alrededor de mediados de los años 60, fue investigándose en relación a la aplicación de esto, pero una de las cosas que sucedió es que eh, hubo, digamos, como sabemos, la inteligencia artificial utiliza mucho recurso tecnológico, principalmente en lo que tiene que ver con cuestiones de almacenamiento y de procesamiento de datos en particular. No contábamos con la tecnología adecuada oportunamente, por eso hay lo que se llama un periodo de tiempo de invierno de la inteligencia artificial que vuelve digamos, a generarse ese movimiento de investigación con respecto a esta tecnología a partir de los años 80, en donde eh, vemos que empieza de nuevo a verse los temas relacionados con virtualización, el manejo, digamos, de la posibilidad de poder tener mayor nivel de procesamiento, mejoró la cuestión energética, inclusive vieron que también en relación a esto hay un tema de sustentabilidad, digamos, ¿no? La inteligencia artificial en particular, a partir de la arquitectura que necesita para poder funcionar, consume demasiada energía. Entonces también hay un tema de sustentabilidad en esto. En relación a los primeros riesgos que se empezaron a detectar en el uso de la inteligencia artificial, hubo como dos hitos que me interesaban identificar, más allá de que vamos a ver que inclusive ISACA tiene sus propios métodos a nivel de auditoría y de control respecto de inteligencia artificial, pero hay digamos, dos temas que me parecieron importantes, ¿no? Uno por el lado de lo que tiene que ver con la privacidad de los datos en particular, ¿no? Es eh, desde el punto de vista de gestión de proyectos, una tecnología que en esta gestión requiere principalmente los temas de controles y de establecer definiciones, más allá de lo técnico, de establecer definiciones para poder asegurar la privacidad desde el diseño de ese producto, digamos, que estoy creando a nivel de este tipo de tecnología. Por el otro lado, para poder asegurar esto, lo que requiero también es tener una gestión de desarrollo seguro y de gestión de proyectos bien definido, sobre todo en el marco de lo que tiene que ver con el desarrollo de inteligencia artificial. Acá hay dos personas, uno es una ingeniera canadiense que se llama Anka Bokian, que ha eh, definido alrededor de los años 2000 eh, una metodología respecto de lo que tiene que ver con privacidad por diseño, basado principalmente en la publicación de GDPR, como reglamento de privacidad de datos de la Unión Europea, en donde tomó parte de los requisitos de cumplimiento para poder desarrollar esta metodología en particular. El otro es el CEO de Microsoft. Satya lo que hizo fue establecer un marco ético y un marco de gobierno del desarrollo de este tipo de tecnología que lo compartió obviamente con sus propios desarrolladores, digamos, ¿no? Para poder cuidar no solamente los temas de privacidad, de un aseguramiento también de la tecnología, sino principalmente el cuidado del resultado ético de lo que se estaba utilizando.
A todo esto, y más allá de esto, hemos empezado ya a tener alrededor del 2017 incidentes en donde, por ejemplo, en el caso de Mark Zuckerberg, al querer implementar eh, una solución de inteligencia artificial para Facebook, hubo un incidente en un momento en el que dos máquinas salen de control, empiezan a comunicarse entre sí y hasta empiezan a generar un lenguaje propio, ¿no? En particular. Esto les voy a dar rápidamente una referencia, no es la única vez que pasó, recientemente ha pasado también, ¿no? Y desde este lugar, una de las cosas que tenemos que entender es que por qué gobernanza y tiene que ver con una cuestión del uso en particular, ¿sí? Le voy a pasar un breve video como para que vayamos tomando alguna conciencia de esto. Ahí, Emilio, por favor, si el audio no se llega a escuchar, por favor avísame, porque lo compartí con audio, pero por ahí puede fallar. Sí, perfecto. Desde el momento en que despertamos hasta que nos vamos a dormir, interactuamos con la IA de innumerables maneras. Cada vez que usamos nuestro teléfono, cada vez que hacemos una búsqueda en línea, cada vez que compramos algo, estamos generando datos. Feliz. Ok. Pero, ¿qué sucede con toda esa información que compartimos? ¿Dónde termina? ¿Quién tiene acceso a ella? La inteligencia artificial juega un papel crucial en la gestión y administración de estos datos. Las empresas utilizan la IA para crear y gestionar datos de todo tipo. Los algoritmos de Machine Learning e inteligencia artificial se alimentan de estos datos, permitiendo tomar decisiones basadas en análisis de comportamiento histórico y predecir comportamientos futuros. Sin embargo, se estima que solo el 0.5% de la información disponible en una organización está siendo procesada y analizada. Tal vez te sorprenderías al descubrir cuánto sabe realmente la IA sobre nosotros. Desde nuestras preferencias de compra hasta nuestros patrones de sueño, desde nuestras interacciones en las redes sociales hasta nuestras consultas de búsqueda en línea, la IA tiene una imagen bastante clara de quiénes somos. Bien, habrán visto un poco en este resumen de lo que les quise significar al principio, en donde yo de alguna forma tengo en lo que identificamos como una unidad cuando hablamos de inteligencia artificial, muchas tecnologías nuevas o emergentes asociados a que esto funcione en particular. También, y por qué les hablaba de privacidad, es el hecho de entender que las cosas no están pasando en nuestro metro cuadrado y estamos dando mucha más información de la que nosotros mismos creemos que estamos dando en distintos sitios a través de distintos tipos de aplicaciones que pueden estar disponibilizadas en la web a través de redes sociales o distintos tipos de servicios que me pueden dar mis proveedores, digamos, como por ejemplo los bancos en sí. Cuando yo ingreso datos para poder querer sacar un crédito o tener algún beneficio o tener algún producto que me ofrece alguna de estas empresas a través de Internet, ¿no? Entonces, acá es donde nosotros tenemos que percibir que ya las fronteras en realidad en relación a qué es lo que estoy usando desde el punto de vista tecnológico se han perdido, ¿sí? Se han difuminado y también de esta manera los riesgos van creciendo y vamos siendo menos perceptibles del riesgo en sí, ¿no? Acá del video, dos cosas que me parecieron interesantes. Después por ahí, si alguno quiere comentar algo, no hay problema. Pero este tema, ¿no? De la falta de percepción de todo lo que estoy dejando mío en la red en general, entender que a través de Big Data, soluciones de Big Data, Machine Learning,
distintos tipos de herramientas, digamos, desde el punto de vista tecnológico para el manejo de grandes volúmenes de datos. Una de las cosas que voy perdiendo es el tema de la privacidad, que era lo que hablábamos antes, ¿no? Y también en una parte del video que mostraban recién, el hecho de entender de que en relación a los tipos de ataques que yo puedo recibir desde el punto de vista personal, y con toda esta información que hay para usar inteligencia artificial, una de las cosas que están haciendo no es que me están hackeando los datos, sino que me están perfilando. Ya hoy por hoy, inclusive para generar algún tipo de ataque en donde yo pueda utilizar inteligencia artificial para suplantar identidad, por ejemplo, una de las cosas que hacen es perfilar a las personas. Me perfilan para lo malo, también me perfilan para lo bueno. Como habrán visto, una de las cosas que levantan es todo lo que tenga que ver con mis usos y costumbres de cómo usar esto. El tema acá está en que este tipo de herramientas que se están utilizando, en el caso de utilizarlas para el bien, de alguna forma consumen todo este tipo de datos, y una de las cosas que hay que garantizar, como bien dicen en el slide, es el uso ético, seguro y eficiente de la inteligencia artificial dentro de una organización. Vieron que yo de alguna manera puedo tener como 2 o 3 opciones de cómo generar tanto el uso de esta tecnología, tanto desde el punto de vista de una herramienta que puede ser pública, ChatGPT, Gemini, Google, digamos, OpenAI, perdón, pueden brindarnos soluciones, pero que son públicas. Hay soluciones pagas y también hay compañías que desarrollan su propia solución de inteligencia artificial. Acá esto rápidamente les dejo un poco esto que les decía antes que le pasó a Facebook. También nos pasó el año pasado en donde por un error de programación las máquinas se rebelaron, digamos, y hubo este tipo de situación en donde de alguna manera toman algún tipo de autonomía, en donde además de actuar por cuenta propia, también hay que ver el tema del resultado. Van a fijarse, después de que una de las condiciones importantes que hay dentro, como riesgo, dentro de lo que tiene que ver con inteligencia artificial, es el hecho de el resultado de caja negra, ¿no? Aquello que no podemos verificar, no podemos validar, cuál es el entrecruzamiento de datos para la información en particular que me están mostrando. En relación a esto habrán visto de que han aparecido algunas mejoras en relación a esto, de que cuando yo le hago una pregunta a una inteligencia artificial, ya me pone cuál es la fuente, a partir de la cual llega a ese resultado de dónde está sacando ese dato. Acá hay un detalle importante, ¿no? Yo hará unos 3 años atrás le pregunté a ChatGPT, que era la inteligencia artificial, fíjense lo que me responde, ¿no? Imitar y realizar tareas que requieren inteligencia humana y tomar decisiones y resolver problemas. Esto en realidad, primero que es una locura, segundo, no es realmente una respuesta de la máquina, sino que es una respuesta que se dio en base a la estructura de lo que nosotros fuimos dejando como entendimiento nuestro en distintos sitios, más allá de redes y todo, y que de alguna manera la mecánica, digamos, de ChatGPT lo que hizo fue tomar esa información y volcarla, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta, recalco, es el tema a nivel de privacidad y de seguridad en el uso de inteligencia artificial, que sobre todo lo que tiene que abordar es esto desde una manera ética en particular. Entender de que el objetivo de inteligencia artificial es amplificar nuestra capacidad de distintos tipos de aspectos, ¿sí? La idea original es el hecho de que me tiene que servir para poder hacer tareas repetitivas que pueden ser mejoradas
para que yo tenga el tiempo para poder seguir creando, digamos, ¿no? Y poder desarrollarme desde otros lugares en particular. El principal riesgo en el no entendimiento de esto tiene que ver con aquellos lugares, aquellos espacios en las organizaciones en donde este tipo de visión, esta necesidad de poder abordar los riesgos no se entienda de esta manera. En donde lo primero que tengo que entender es de que yo ya no estoy utilizando tecnología, estoy embebiendo tecnología en el negocio. La tecnología hoy es parte del ADN del negocio. Cómo la uso, qué tipo de tecnología utilizo, etcétera, ¿no? Y si yo voy a pensar en utilizar este tipo de tecnología emergente para mejorar mi proceso de negocio, etcétera, una de las cosas que tengo que tener en cuenta es un poco este contexto, en la necesidad de entender a nivel profundo el riesgo que está más asociado a la gestión independientemente de la parte técnica en particular, ¿no? El nivel de madurez de las empresas, perdón, de las personas, el nivel de madurez de las empresas en el uso de la tecnología. Si yo hoy todavía tengo un mainframe 390 o una S400 o digamos, algún sistema que ya pueda llegar a estar obsoleto, es imposible que pueda pensar en utilizar rápidamente este tipo de tecnología en mi compañía. Entender que también con esto cambia el enfoque desde el punto de vista de la aplicación de controles, por ejemplo, y de monitoreo desde el punto de vista de ciberseguridad. Hoy por hoy, y ya se habrán dado cuenta a través de que seguridad de la información, por ejemplo, forma parte de la segunda línea de protección del negocio según COSO, ¿sí? El concepto de ciberseguridad es similar al del control interno. ¿Por qué? Porque ciberseguridad, al igual que control interno, asegura activos de la organización. Por eso también es importante ver de cómo necesitamos reconvertir esto para poder enfocarnos tal cual como ha venido sucediendo en estos últimos años, enfocarnos en la protección del activo en función de cómo impacta en un proceso de negocios si ese activo llega a tener algún tipo de incidente, etcétera, ¿no? Y desde este lugar también, más allá de la relación con el aseguramiento de activos de ciberseguridad, la propia ciberseguridad ha cambiado en respecto de su enfoque, que ya no tiene que ver con una cuestión de prevención. Perdón, hay un micrófono abierto. Bien, que ya no tiene que ver con un enfoque de prevención, sino que ya hoy necesito ser predictivo respecto de las amenazas. Las cosas pasan tan rápidamente de que yo requiero establecer medidas de control y monitoreo muy cercanas a lo que tiene que ver con la resiliencia dentro de una compañía que me permitan predecir. Ahí también puedo llegar a utilizar inteligencia artificial para poder ver de cómo es el tema de riesgos, etc. Con esto lo que les quiero decir es que si la organización, en función de lo que espera recibir de la tecnología, en donde el directorio para poder mejorar frente a los accionistas el ingreso de dinero, la rentabilidad, el mejorar su imagen en el mercado, etcétera, no tiene en cuenta de que el uso de tecnología emergente sin ningún tipo de análisis previo y una gobernanza adecuada, lo que voy a estar, y conociendo su estrategia tecnológica, lo que va a estar haciendo es impactando en forma directa su estrategia de cumplimiento. Y, como bien se menciona, amplificando el riesgo de la organización en particular. Acá algunos ejemplos que el material, Emilio, lo vamos a compartir para que puedan llegar a tener esta información, digamos, también a mano. Algunos ejemplos de cuál fue el impacto
en algunas compañías respecto del mal uso, digamos, o del uso sin gobierno de lo que tiene que ver con inteligencia artificial, ¿sí? Ustedes pueden ver acá en el caso de Samsung que han puesto en riesgo no solo una cuestión de datos a nivel personal, ¿sí? Sino también, fíjense que yo mismo, si no sé utilizar y no entiendo cuáles son los límites de dónde están llegando la información, ellos mismos estuvieron poniendo en riesgo de espionaje industrial y de daño reputacional en particular, ¿no? Lo mismo le pasó a Amazon, ¿sí? En donde acá en este caso un tema tuvo que ver con errores en los resultados que esperaban de la IA. Particularmente una de las cosas que se está mostrando acá es la falta de política sobre la inteligencia artificial de terceros a utilizar, ¿sí? En el caso de Apple también, con respecto al tema de riesgo de fuga de datos, etcétera. Una de las cosas que aplicaron en particular tuvo que ver con el hecho de restringir el uso. Ahora después vamos a conversar un poco de esto. Y también otra importante empresa en Australia ha dejado datos expuestos personales a través de un mal uso de inteligencia artificial, ¿sí? Al igual que esta empresa, Scale AI, en donde también, digamos, hubo este mismo problema. En el pie del slide tienen en donde fue publicado como para que puedan ver, digamos, un poco más de cada uno de los casos en particular, ¿sí? Otro de los temas que en general, y por cómo lo venimos viendo, por qué tengo también que gobernar y tengo que establecer reglas, es porque en realidad una de las cosas que nos suele pasar desde nuestra propia condición humana es el hecho de no irnos de este tema de tener la conciencia de cómo utilizamos este tipo de tecnología en particular. Por eso es necesario, digamos, establecer eh, pautas, reglas de uso, que además de tener un impacto en el negocio, en la compañía, también aporte comunitariamente, como suelo decir, condiciones de hacerle entender a las personas realmente del peligro de cómo usarlo, no solo para los demás, sino para con uno mismo. Acá les muestro otro video cortito para tener en cuenta un poco esto que les digo, en donde se mencionan a aquellos que son actualmente los padres, digamos, de la inteligencia artificial. En las últimas semanas, Geoffrey Hinton, uno de los pioneros de la inteligencia artificial, anunció su salida de Google. Y lo hizo no para hablar mal de Google, sino para poder hablar con libertad de los riesgos que entrañan la inteligencia artificial. Entre las muchas cosas que comentó, una fue la siguiente: la inteligencia artificial podría suponer una amenaza mayor que el cambio climático. Y lo dijo en un contexto de actualidad, es decir, en estos momentos puede ser más peligrosa para la humanidad la inteligencia artificial que cualquier otra futura catástrofe. De hecho, se está hablando de que los propios creadores del ChatGPT-5, la evolución del 4, están un poco asustados, como si el nivel de desarrollo de la propia inteligencia artificial se les estuviera escapando de las manos. Este señor Geoffrey Hinton no es un don nadie. Lo ha dicho una de las personas más importantes dentro del mundo de la inteligencia artificial. De hecho, tiene un premio Princesa de Asturias y un premio Turing, entre otros tantos premios. De hecho, no es el único. Son muchos dentro del mundo de la tecnología y la innovación que se han pronunciado, como por ejemplo Elon Musk, que ha dejado caer que deberían empezar a plantearse la posibilidad de implantar las leyes de la robótica de Isaac Asimov, que escribió en 1942. ¿Cuál era la primera? Ahí. Busca. ¿Cuál era? Primera ley de la robótica. Un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Segunda ley. Un robot debe cumplir órdenes dadas por seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. ¿Esto qué significa? Pues que si una persona
obliga a un robot a golpear a otra persona, el robot entraría en conflicto con la primera ley, que dice que no se debe dañar nunca a un humano. Y la tercera ley, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en la que esta protección no entre en conflicto con la primera ni segunda ley. ¿Esto qué significa? Pues que, por ejemplo, un automóvil que esté conducido por una inteligencia artificial, ante un accidente, debe proteger siempre al humano antes que protegerse a ella misma, aunque esta tercera ley diga que debe protegerse a sí misma. Siempre deben de estar los humanos por encima de la existencia de ese robot. Pues imaginad la dimensión que debe de estar intuyendo Elon Musk para proponer que las leyes de la robótica sean implementadas para la inteligencia artificial. Muy bien. Bueno, habrán visto que más o menos lo que estaba comentando, digamos, esta persona está asociada, digamos, a todo lo que venimos viendo, ¿no? Por eso habrán visto, y como les decía antes, hay determinado tipo de mejoras que en función de este tipo de riesgos se fueron realizando en cada una de las plataformas de inteligencia artificial. Como por ejemplo, y acá les dejo un breve instructivo, el hecho del seteo de cómo, digamos, qué hacer con la data que uno va incluyendo dentro del prompteo que se le hace a inteligencia artificial. De la misma manera que el hecho de asegurarnos cuál es la fuente de información, etcétera, ¿no? Esto requiere que también internamente dentro de nuestras organizaciones nosotros tengamos una definición concreta, primero, de una política o incluir dentro de nuestra política de seguridad de la información no solamente conceptos relacionados con agregado a privacidad, por ejemplo, sobre todo ahora con la última actualización de la 27001, en donde se agregan conceptos de ciberseguridad y de privacidad de datos, sino que también puedo establecer un apartado específico en donde puedo tener estos bullets, por ejemplo, relacionados con lo que está permitido y con lo que está prohibido dentro de la organización en sí. Esto lleva a que, por ejemplo, bueno, acá hay un ejemplo de una mala práctica, perdón, y cuáles son los problemas, digamos, ¿no?, que hay cuando yo hago un mal prompteo, por así decirlo, ¿no? El hecho de involucrar información que pueda llegar a estar asociada a lo confidencial dentro de la compañía o a ser sensible como datos de salud, es un problema. Acá piensen ustedes, por lo menos a nosotros nos toca con algunos clientes del ámbito de salud, en donde quieren mejorar el diagnóstico y, digamos, la solución de algún tipo de enfermedad en particular a partir del uso de inteligencia artificial para generar en forma más rápida una respuesta y mejorar esa respuesta en particular. Lo que pasa es que hay una forma de hacerlo y hay una arquitectura, por así decirlo, de cómo establecer que esto suceda en forma segura, ¿no? Porque puedo llegar a tener riesgo de violación de la privacidad, exposición de datos, inclusive esto llevar a temas legales y reputacionales de la compañía. Por eso hay ejemplos de mejores prácticas, ¿sí? Esto es importante que también, de alguna manera, dentro de esta actualización necesaria de mi marco normativo, yo tenga que tener distintos tipos de guías para ver de cómo desarrollar esta tecnología dentro de la organización. Y esto requiere que revise, digamos, de alguna manera en 4 aristas principales que yo identifico en esta cuestión, más allá del tema de lo técnico, como les comentaba antes, ¿no? Principalmente enfocarnos primero en la parte de cumplimiento, ¿no? Establecer, como les decía antes, políticas y procedimientos, normativa propia, interna de la organización, basada en leyes y regulaciones actuales, entendiendo que no en todos los países tenemos, como es el caso de Argentina, por ejemplo, alguna ley
actualizada desde el punto de vista tecnológico, y que esto esté asociado a su vez a, por un lado, establecer un gobierno de datos. Ustedes fíjense que nada de lo que estuvimos hablando podría llegar a suceder con este gran volumen de datos que estamos usando en esta cuestión si yo no tuviera, al menos inicialmente, una buena clasificación de datos. ¿Cómo sé yo todos los datos que tiene la organización y cuál es su nivel de criticidad para la compañía, para los empleados, los proveedores y los clientes, si no lo tengo mínimamente clasificado? Después van a venir otras cuestiones en la clasificación en donde voy a tener que dar el doble clic para poder entender cuáles son los atributos de esos datos y entender cómo los voy a gestionar dentro de cada uno de los activos de información que inclusive utiliza la inteligencia artificial, como por ejemplo definir cuál es la mejor forma de gestionar los datos a través de metadatos o algún tipo de mecánica de inclusive protección de los datos, enmascaramiento, etcétera, que haga que yo pueda tener herramientas tecnológicas para la protección del dato en el uso de Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Esto requiere también que definamos roles, no solamente ya tanto para cómo voy a acceder a los datos, sino también para el uso de este tipo de tecnología. Una de las cosas que yo recomiendo es que, por más que suene un poco duro, digo, restrinjan todo, definan roles dentro de, inclusive de los distintos procesos de negocio, no solamente desde el punto de vista de administración, operación o control de tecnología, e identifiquen de esos roles en qué procesos de negocio trabajan y dentro del proceso de negocio en particular, en dónde es que yo voy a querer aplicar inteligencia artificial para mejorarlo. Eso me sirve, por un lado, como para poder segregar y empezar a hacer crecer a la compañía a partir de un punto de inicio en donde eso me permite ir generando cultura y madurez a lo largo de la automatización o del uso de inteligencia artificial en algunos procesos, y también me permite que la inteligencia artificial sea utilizada por un rol específico, por una persona en específico, y no tenerlo abierto a toda la organización, en donde principalmente se me hace muy complicado tener un control sobre eso, ¿no? Y por el otro lado, obviamente, con esto, lo del tema de acceso a datos, y sí en lo que tiene que ver con ciberseguridad orientado al monitoreo, principalmente en lo que tiene que ver con las estaciones de trabajo, para entender qué es lo que se está haciendo a través del uso de este tipo de plataformas, etc. Esto también requiere de que yo tenga al menos 3 enfoques de mejora por fuera del uso de lo que estamos viendo, que está asociado a tener un equipo que esté bien capacitado desde el punto de vista de auditoría y monitoreo en relación a esto, capacitar y concientizar desde la dirección hasta el último usuario final dentro de la organización, con esto que estamos hablando, y revisar nuestro mapa de gestión de riesgos para poder identificar qué cosas son las que debería de estar teniendo en cuenta para actualizar ese mapa de gestión de riesgos. Y a su vez, no solamente incluir un riesgo nuevo, sino analizar concretamente de cómo ese riesgo nuevo me está impactando y me está potenciando otros riesgos existentes ya dentro de mi mapa de riesgos, ¿no? Acá esto simplemente como para que ustedes tengan la definición de principales roles que hoy puedo llegar a tener como necesidad dentro de lo que es control, gobierno
y operación, digamos, de este tipo de tecnología en relación a los datos. Hoy por hoy, para la protección de datos no me alcanza simplemente con tener, simplemente entre comillas lo digo, ¿no? Con tener un CISO en la organización, sino que requiero también tener un DPO desde el punto de vista de privacidad. Acá un concepto básico que debemos de entender, sobre todo para ver de cómo enfocarnos bien con este tema. Ustedes piensen que seguridad de la información lo que hace es proteger el dato, y lo que tiene que ver con privacidad protege la identidad de las personas que son dueñas del dato personal, ya sea nominal, digamos, respecto de nombre, apellido, dirección, mail, sino también el dato sensible, salud, raza, inclinación política, etc. Pero si yo me voy a embarcar en un tema relacionado con lo que es Machine Learning, Big Data, inteligencia artificial, necesito un Chief Data Officer. Necesito el rol de aquel que me permita, con un equipo asociado, gobernar esos datos, porque son los que en realidad definen el equipo y el CDO, todo esto que yo les había comentado del uso de metadatos, de cuál herramienta voy a seleccionar, no solo para operar y administrar los datos en este gran volumen, etcétera, sino también en el hecho de la protección, del monitoreo de los datos, de cómo asegurarme un uso correcto de este tipo de información. Y este tándem lo muestro así porque de alguna manera, y como lo vinimos viendo, trabajan en equipo. Desde el punto de vista metodológico, ¿qué es lo que debería de tener para analizar y saber de dónde arrancar? Así como hago un gap de 27001 pensando en seguridad de la información o de cualquier otra normativa o estándar como 27001, para lo que tiene que ver con gobierno de datos, yo tengo, y acá les dejo la fuente, CMMI, que hoy por hoy, como saben, hace unos años ISACA compró CMMI, o sea que pueden tener a partir de ISACA el material correspondiente para esto. Y también existe otra asociación que se llama DAMA y que tiene esta metodología que yo les estoy mostrando en relación a lo que es el análisis de gobierno de datos en particular en mi organización, que podrán ver que está muy relacionado con cualquier otro tipo de análisis de madurez, nada más que en este caso está enfocado a los datos en relación a las personas, la tecnología y el proceso, ¿sí? Acá algunas leyes, regulaciones, estándares que pueden ser utilizados para que ustedes se puedan armar su framework y poder abordar todos estos temas que estuvimos hablando de una forma metodológica, ¿no? Una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que hay que enfocarnos en lo que tiene que ver con una gobernanza empresarial en relación a esto, para casualmente no tener todos los riesgos de esos 4 o 5 ejemplos que hemos puesto de empresas anteriormente. Respecto de inteligencia artificial en particular, NIST tiene su Risk Management Framework, en donde abarca, digamos, los 4 principales estadios respecto del ciclo de vida de los riesgos en particular, en donde este documento es el NIST AI 100-1, que es, digamos, el framework para poder abordar los temas relacionados con riesgos de inteligencia artificial. Tenemos respecto de esto 3 factores principales. Uno es la legislación sobre los datos. El otro tema tiene que ver con la gestión de los proveedores de terceros, ¿no? Lo que es cadena de suministro, aquellos proveedores de servicios de nube
los que nos brindan inclusive servicios externos de inteligencia artificial. Y el otro riesgo principal que se ve, como decíamos antes, es la falta de gobierno de datos. Con esto que yo les comento, podrán ver de que en realidad estoy hablando de tecnología emergente, pero los riesgos, más allá de algún riesgo nuevo, principalmente está en los mismos riesgos que estamos manejando habitualmente, digamos, en particular. Nada más que acá, lo que tienen que tener en cuenta, los riesgos se profundizan por la complejidad de la tecnología que se está utilizando. Y acá les diría que hay, en el caso de leyes y regulaciones, un riesgo bidireccional. Yo tengo el riesgo de no estar cumpliendo con la ley, pero la ley tiene el riesgo de no estar cumpliendo con ser actualizada de acuerdo a la tecnología que yo estoy utilizando hoy. Con lo cual, ese para mí es un riesgo mayor porque estoy dejando descubierto a la población, digamos, ¿no? No solo a las organizaciones, sino también a las personas. La OCDE tiene políticas, si yo quisiera empezar a construir de alguna manera mi política, la OCDE también tiene, digamos, políticas y desde lo que es COVID 2019, ISACA también nos propone en estos principales objetivos a nivel de gobierno y de gestión, cuáles son los principales puntos a partir de los cuales puedo empezar a desarrollar objetivos de control para poder hacer auditoría a inteligencia artificial, ¿sí? Esto, si lo buscan, como está puesto dentro de nuestras páginas en ISACA, en el pie del slide, lo van a poder encontrar. El hecho de tener en cuenta el reglamento de la Unión Europea respecto de lo que es inteligencia artificial, que ya está en vigor, ¿sí? Este reglamento, que es una ley, tiene un enfoque muy a riesgos, digamos, ¿no? Con lo cual, esto me serviría de alguna manera también para tomarlo como guía si yo quisiera hacer una matriz, tener mi análisis de riesgo en función del uso de inteligencia artificial dentro de la organización. Y una vez más se refuerza el tema de la transparencia, la privacidad, y me indica cuáles son las prohibiciones. Esto me puede servir también como guía para verlo internamente en la organización, en el uso de inteligencia artificial en particular. Para la implementación y administración de inteligencia artificial, hoy ya tengo, desde hace un par de años, un sistema de gestión de inteligencia artificial que es la ISO IEC 42001, ¿sí? Que no solo me da pautas para poder gobernar el uso de inteligencia artificial, sino que también me define controles, a partir de los cuales yo puedo también ver cómo lo hago con 27001, cómo implementar por un lado y después cómo ir controlando esa implementación que hice. Lo puedo utilizar desde el punto de vista de monitoreo, lo puedo utilizar desde el punto de vista de auditoría interna como para poder entender qué controles tengo que hacer a mi ambiente de inteligencia artificial. Esta ISO viene acompañada desde el punto de vista de riesgos con otros estándares también de la ISO, que acá simplemente se los menciono como para que ustedes lo tengan en registro y puedan buscarlos y puedan ir armándose de su propio framework, ¿sí? Como les decía, a nivel de COVID 2019, lo que me permite el hecho de poder analizar, digamos, lo que me propone e identificar dentro del COVID 2019 es el hecho de dar herramientas para los retos de un auditor en inteligencia artificial y cuáles deberían de ser los principales controles y cómo adaptarlos a su vez a nueva regulación
a cambios dentro de los procesos de la organización en función del uso de esta tecnología, que en particular son claves para poder tener, digamos, una auditoría exitosa en relación a esto. Sin perder de vista el tema de privacidad, NIST tiene, al igual que ISO, la 8062 para los riesgos de privacidad y la 27701, la habrán sentido nombrar, es el sistema de gestión de información de privacidad de datos personales, que también tiene, digamos, su anexo de controles. Y está bueno el hecho de que vean también, y acá les dejo algunos links de ISACA, en donde se tratan los principios de privacidad con la visión de ISACA, ¿sí? A partir del cual pueden llegar a generar distintos tipos de herramientas que inclusive están provistas, hay algunas que están libres, otras que son pagas, en donde hay, digamos, algunas matrices en donde están identificados riesgos, la visión de ISACA en función de esos riesgos y algunas recomendaciones. ¿Todo esto por qué? Porque la inteligencia artificial es un sistema como cualquier otro, no escapa a la generalidad, inclusive de ser atacada, en donde principalmente los ataques a inteligencia artificial están dados en función de los datos, porque de alguna manera es el principal capital que tiene, ¿sí? Obviamente para poder mejorar la información que yo en forma individual espero o que espera la organización para mejorar su negocio. Por eso, el modelo que nosotros proponemos a partir de un poco haber visto este framework que les dimos, ¿no? Nosotros en particular tomamos la 42001, el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea y los principios de privacidad de ISACA. Y a partir de ahí pudimos establecer, por ejemplo, cuáles serían como los ciclos de auditoría a nivel de inteligencia artificial, que es el modelo de gobierno, arquitectura de datos, calidad de datos, cómo se mide el desempeño, la importancia o el control sobre lo que tiene que ver con el resultado a nivel de caja negra, que era lo que les comentaba antes, y también cómo impacta el factor humano y el sesgo inclusive algorítmico a partir del desarrollo. Acá un ejemplo de lo que hicimos como una matriz de riesgos, en donde le ponemos, digamos, también un nivel de madurez por cada uno de los objetivos de control y de cómo se abordan los riesgos en particular, para que tengan un breve ejemplo de cómo poder hacer esto. Y después, por el otro lado, a nivel de auditoría, me parecía interesante poder compartirles cuáles son los objetivos de control en cuanto a definiciones de estos objetivos de control relacionados con cada uno de los ciclos que les mencionaba antes, ¿no? Como les decía, esta documentación, entiendo que a partir de su registración tenemos los correos y les vamos a estar compartiendo esta data, ¿no? Con todo esto que yo les conté, que me siento que hablé un montón y un poco rápido, les pido disculpas, pero una de las cosas que tenemos que entender es que obviamente estamos frente a una nueva realidad que hace que debemos entender que los límites sobre el uso de la tecnología y los límites respecto de la gestión y del gobierno de datos están totalmente difusos, ¿sí? Nosotros tenemos por ahí la inconsciencia en la cabeza de que estoy ingresando los datos en mi máquina, en el metro cuadrado de mi escritorio y dentro de mi habitación. Y de repente mis datos están siendo vistos, cargados, almacenados, procesados en distintas partes del mundo, por distintos motivos, ya sean por motivos buenos o por motivos malos, ¿no? Y esto por eso recalco el tema ético, recalco el tema de la cultura y el nivel de madurez, porque es lo que necesitamos no solo a nivel organizacional, sino principalmente a nivel personal para poder hacer que todo esto que dijimos suceda y poder contener todos estos riesgos en particular,
¿sí? Así que bueno, les pido disculpas porque creo que me pasé unos minutitos, ¿no, Emilio? Pero No, bueno, excelente, Fabián. Muy interesante la charla. Creo que vale que te hayas pasado más minutos, incluso, ¿verdad? Espectacular. Así que muchísimas gracias también acá al Instituto Vía Pro Desarrollo, ¿verdad? Que está metido también con un convenio que estamos haciendo entre ISACA Capítulo Asunción e ISACA Internacional para promover justamente este tipo de actividades acá con los profesionales en Paraguay. Así que muchísimas gracias de bien. vuelta, Fabián, y a todos los presentes. Había comentado que la diapositiva esta lo íbamos a poder compartir también, y Sí, por lo cual también te agradecemos muchísimo, ¿eh? por favor, no, gracias a ustedes. Desde ya, aparte, mil gracias por haberme tenido en cuenta y haberme a todos dado este espacio para charlar un poco. Así que buenísimo. Muy bien, gracias a todos.